carne. Abran sus Biblias, estamos en Efesios. Efesios capítulo 5, ya hace tiempo que no estamos aquí, regresamos a nuestro estudio. El tema que le hemos dado es fe y propósito. Tenemos esta fe en Cristo Jesús y es con un propósito. Debemos de vivir nuestra fe. Aquí vamos a enfocarnos, el título es Someteos unos a los otros. Y comenzando en el versículo 21, ¿ya están todos ahí? Efesios 5, 21. Muy conocidas estas escrituras, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Señor, le damos gracias en esta noche que podemos enfocarnos en su palabra, Señor. Usted nos va a hablar, yo sé que nos va a hablar en esta noche, Señor. Y a algunos no nos va a gustar lo que estamos oyendo, Señor, pero ayúdenos a aceptar lo que está en su palabra, aplicarlo y al mismo tiempo, Señor, poder vivir con un gran gozo en nuestra vida porque somos obedientes a usted. Señor, hay otros matrimonios que están pasando por gran dificultad aún en esta noche. Algunos ni están juntos, Señor. Seguimos pidiendo, Señor, por esos matrimonios, pidiendo que usted vaya a causar restauración, Señor, en las vidas de ellos, Señor. Señor, gracias. Y también, Señor, un tema tan importante como este en esta noche, Señor. Nosotros quizás sabemos y hemos estudiado las Escrituras, sabemos lo que está ahí, pero no hay nada mal en recordarnos, Señor, y animarnos. Pero más importante, demostrar esto a los jóvenes, Señor. Tienen ideas erróneas, Señor, acerca del matrimonio. Este mundo ha pintado un cuadro muy feo, pero usted es creador y usted creó el matrimonio y en realidad le debemos de dar honor, Señor. Gracias por su palabra. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. Aquí nos enfocamos, ya saben el tema. Si se quieren levantar y salir, siéntate. ¿Okay? No se me muevan, es tan importante porque en realidad los jóvenes hoy en día, como les estaba orando, tienen ideas. Y nosotros tenemos la oportunidad de demostrar lo que Dios creó y la razón y el propósito. Ahora, para recordarles, como les dije, ya ha sido tiempo que hemos estado en este libro y comenzamos una sección nueva cuando la última vez que nos juntamos. Fíjate ahí el versículo 18 del capítulo 15 que nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y si no lo han subrayado, ahí subrayen donde dice: bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, necesitamos entender que la lección aquí acerca de todo lo que estamos estudiando y comenzó en ese versículo 18 es caminando en armonía, que es el versículo 18 del capítulo 5 y llega hasta el capítulo 6, versículo 9.
Y nos demuestra aquí la única manera de experimentar, de vivir en armonía y cómo ser obedientes al Señor. Aquí verdaderamente resalta esto. Es en nuestra desobediencia que sufrimos el juicio de Dios. Cuando no somos obedientes, lo que estamos haciendo en realidad es peleando con Dios. Es una rebelión con Dios. Y la única manera que podemos experimentar armonía es hacer las cosas a su manera, no a nuestra manera. Y esta es la razón que comienza esta sección aquí de sed llenos del Espíritu. Porque somos llamados a caminar en el Espíritu y no en la carne. Pero cuando caminamos en la carne, las cosas no van a salir bien. Porque debemos de caminar en el Espíritu. Por eso dice, sed llenos. Es lo que nos dice en el versículo 18. Antes sed llenos del Espíritu. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Eso es actuando en la carne. No actuar en la carne. Actuar en el Espíritu. Y nos da el mandamiento, y es un mandamiento, sed llenos del Espíritu. Y vimos que la evidencia de estar llenos del Espíritu se demuestra, se ve en los próximos versículos. Fíjate lo que dice el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, traemos esos salmos, esos himnos, esos cánticos. Acabamos de cantar alabanza. Algunas de esas canciones se nos graban, salimos de aquí, se nos vienen a mente. Eso es en el Espíritu, porque ministra a nuestro espíritu. Y lo que vemos es la evidencia de ser llenos. ¿Por qué? Porque es en esto que hay gozo en nuestras vidas. Efesios 5:20 nos dice así: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos la evidencia de ser llenos. ¿Por qué? Porque existe gratitud. Damos gracias en toda ocasión. Gracias, Señor, ¿por qué? Por los frijolitos, ¿no? Gracias, Señor, por el techo. Gracias, Señor, por mi matrimonio, por mis hijos. Gracias, Señor. Y vivimos en esa gratitud. Eso es ser lleno del Espíritu. No estar en conflicto y actuando en la carne. Entonces, fíjate lo que dice el versículo 21. Ya con todo esto en mente, aquí nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Sométanse. Vemos que nos podemos someter uno al otro, y quiero que entiendan, esta es otra obediencia, no nomás obediencia, pero es evidencia de ¿qué? De ser llenos del Espíritu. Porque cuando no te puedes someter bajo autoridad, entonces estás peleando, no con la autoridad, pero estás peleando con Dios. Y no estás actuando en el Espíritu, estás actuando en la carne. Tan importante. Ahora, que entendemos la razón por qué necesitamos ser llenos del Espíritu, podemos entender cómo la armonía funciona. Porque sin ser llenos del Espíritu no va a haber armonía en nuestras vidas. Va a haber disensión, discordia. Pablo, fíjate, aplicó este principio de armonía aún aquí hasta en la próxima sección que vamos a ver. El versículo 21 al 33 es armonía en el hogar, entre esposo y esposa. Debe de haber armonía. Efesios 6:1 al 4, armonía entre padres y hijos. Efesios 6:5 al 9, armonía entre amos y esclavos. Y comenzó con el principio que nos tenemos que someter unos a los otros. Y es en el Espíritu Santo, fíjate, que
nos va a capacitar para someternos unos a los otros y en sí produciendo armonía. No conflicto, no batallas, no discordia, no enojarnos unos con los otros. Someternos uno al otro es lo que debemos de hacer. Y es el Espíritu Santo que nos va a ayudar, capacitar para poder cumplir esto. Y esto pasa en ser llenos del Espíritu. Así que vamos a ver esto en el primer punto que vamos a enfocarnos hoy noche. Armonía en el hogar entre esposo y esposas. Y solamente hay 2 puntos en esta sección. Nos vamos a enfocar en el primer punto porque me quiero ir un poco más profundo. Un poco más profundo, porque hemos visto verdaderamente en este año, si se recuerdan, vimos todo, unas 6 semanas acerca del matrimonio. Entonces vamos a irnos un poquito más profundo. Y aquí el primer punto es el rol de la esposa, que es el versículo 21 al 24. El segundo punto es el rol del esposo, versículo 25 al 33. Pero antes de entrar en este tema, yo creo que es importante reconocer y darle la importancia que un matrimonio se merece. Porque muchos no le dan la importancia al matrimonio que verdaderamente se merece. Hoy en día tienen diferentes ideas. Parece que para muchos el matrimonio es una broma. Muchos aún piensan que pueden vivir juntos antes de casarse. Como un contrato, ¿no? Permíteme, vamos a calar y si funciona nos casamos, pero si no, entonces ya nos separamos. Y es como el mundo hoy en día mira el matrimonio como un contrato entre 2 personas. Pero hay que entender que si están viviendo juntos, en realidad no hay un verdadero compromiso ahí. No es un compromiso, lo que están viviendo en pecado. Debe de haber un compromiso. El compromiso comienza con ¿qué? Pidiendo la mano. Sí, quiere decir que uno tiene que pedir, tiene que decir que tienes que comprar un anillo, hablar con los padres. Y digo eso porque es increíble, las personas hoy en día no saben eso. No tienen idea. Y esta es parte de la razón. Yo creo que hoy en día que la tasa de divorcios ha reducido. ¿Por qué? Porque no se casan, solamente viven juntos. Entonces no es un divorcio, se separaron, pero aún nunca estuvieron casados. Para el cristiano, fíjate, no es lo suficiente decir que el Señor está en estos hogares, porque el porcentaje de divorcio de la gente, y digo de esto, de la gente que clama ser cristianos, es casi igual que al incrédulo. Es el 45% de los matrimonios que llegan a divorciarse que se declaran ser cristianos. Es casi que 1 en cada 2 matrimonios. Y muchos matrimonios cristianos están fallando. Y les voy a decir, para tener un buen matrimonio, tenemos que trabajar mutuamente en él. Someternos unos a los otros en el matrimonio, en el temor de Dios. Y es como comienza esta sección. Ponte a pensar, someternos uno al otro. No, pero es que yo soy el... No. Dice someternos uno al otro. Considerarnos, tomarnos en cuenta, conocernos mutuamente. ¿En qué? En el temor de Dios. En el temor de Dios. Muchos matrimonios cristianos están fallando. ¿Por qué? Porque uno o el otro en el matrimonio no se está entregando completamente a Dios. El ego. Ese ego impide que ese matrimonio verdaderamente vaya a florecer. ¿Por qué? Porque no nos estamos sometiendo a Dios. Este es el problema de los matrimonios hoy en día. Y estoy hablando del matrimonio cristiano. El hombre o la mujer no quieren seguir el plan de Dios. No quieren seguir el plan
del matrimonio, el plan que Dios creó. Porque la Biblia, fíjate, nos sigue diciendo esto y es aún aplicable hoy en día. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Vemos que debemos de mantener el matrimonio en honor, lo debemos de mantener en un lugar más alto, darle ese lugar de honor. Y es la razón que, la razón que es que el matrimonio en realidad fue creado para demostrarnos, enseñarnos el significado de la relación entre Cristo y la iglesia. Es lo que nos dice la Escritura. Pero se me hace increíble que tengo que decir esto hoy en día. Pero el matrimonio fue creado por Dios. Es su creación. No fue creado por hombres o por mujeres, por gobiernos, por leyes o países. El matrimonio fue la idea de Dios antes de que existieran gobiernos. Hoy en día le quieren dar otro título, quieren decir que homosexuales se pueden casar, pero no es un matrimonio reconocido ante los ojos de Dios, porque no es lo que Él creó. Él creó hombre y mujer, nada menos y nada más. Nada más porque hoy en día les quieren dar otra definición. No es un verdadero matrimonio. No es formado en la orden propia de Dios. En la creación, fíjate, Dios vio que todo lo que Él había creado era bueno. Es lo que encontramos en Génesis capítulo 1. Dice: y vio Dios que era bueno. Y es la expresión que se usa varias veces. Lo repite. ¿Y sabe por qué lo repite? Porque vio Dios que todo era bueno. Porque era bueno. Todo estaba perfecto en su creación. Es como Él creó las cosas. Pero cuando llegamos al capítulo 2, Génesis 2:18, y dice: y dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y recuerda que esto es después de que Adán se puso a nombrar todos los animales. Se ha de haber rascado la cabeza, ¿no? Pues ahí va, varón y hembra, varón en los animales. No, pues como que algo me falta aquí. No, no es bueno que el hombre esté solo. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque vemos que Dios había dicho que no es bueno que el hombre esté solo. Y Él iba a crear ayuda idónea para él. Y aquí vemos el primer punto. La razón por que Dios creó el matrimonio fue con el propósito de tener compañerismo para no estar solos. Tan importante, tan importante. Este es el propósito de compartir tu vida con otra persona, con tu cónyuge. Hablando, compartiendo, estando juntos. Gloria a Dios que lleguemos a ser viejitos juntos. Pero no me gusta decir esto. Existen matrimonios que son más como compañeros de habitación que ser un matrimonio. Increíble. Es simplemente increíble. Hay matrimonios, no se hablan, no comparten, viven juntos, existen juntos bajo el mismo techo, pero no hay una relación ahí. ¿Qué te gusta? ¿Qué hacemos? Reconozco esto, hacemos esto. No se hablan. Matrimonios tienen diferentes horarios y simplemente existen ahí. Muchos hoy en día no han captado de esta idea. Quieren, es mi tiempo. Es mi tiempo.
Es mi tiempo para ir a pasearme, todo. ¿Mi tiempo de qué? Increíble que hay matrimonios que toman vacaciones separados. La mujer se va con sus amigas, el varón se va con sus amigos. A solas, con amigas, familia, amigos, deportes, de compras, y no incluir su cónyuge. ¿Qué es esto? Es para que no estuviéramos solos. Y estamos haciendo todo lo opuesto para vivir solos. Ese es ego. Egoísta. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero. A mí me gustan ciertos y no me... Bueno, Génesis 2, 21 al 22 dice así: entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Este es el primer matrimonio. Y vemos que Dios creó al hombre y del hombre creó a la mujer, y los dos estaban juntos. ¿Te imaginas? Te echas una siesta, estás a solas, despiertas y estás casado. Algunos parece que así les pasó, pero no. Génesis 2, 22, 23 al 24 dijo así: dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará al hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y qué curioso que lo dice ahí. Desde el principio, Adán y Eva no tenían padre y madre. ¿A quién iban a dejar? ¿No? Vamos a contemplar, ¿tenía ombligo? No, por favor, no. Pero qué curioso, ¿por qué? Porque está estableciendo lo que es un matrimonio y cómo debe. Cuando nos casamos, dejamos a padre y madre y hacemos una unidad diferente. Vivir en casa con papá y mamá, no debe de ser. Jóvenes que se quieren casar hoy en día y vamos a comenzar en la casa de mamá y papá para poder ahorrar dinero y comprar casa. No te cases, no estás listo. No estás listo. Es tan sencillo así. Pero papás, no, vente, no. Y luego comienzan a poner ahí sus... No funciona así. Por eso dice: por tanto dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios creó, fíjate, aquí la orden y el rol del matrimonio. Esta es la orden propia de Dios. Vemos la propia orden que creó Dios. Y lo digo de las dos maneras. ¿Por qué? Porque es lo que Dios creó. Dios lo hizo de esta manera. 1 Corintios 11:3 dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11:7-9 dice así: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces el rol es ayuda y compañía para no estar sola, no estar solo. El varón fue creado primero, es la razón que es la cabeza, y ella fue creada después, tomada de la costilla de él. Y esto me recuerda, fíjate, de la definición de la palabra someter. Someter, la definición es caer en propia orden. Y tenemos que reconocer esto para poder ser llenos del Espíritu y entender el hogar y cómo Dios lo creó. Es entender esto, caer en propia orden. Les voy a decir, como pastor he tratado con muchos matrimonios. Y si le puedo poner el dedo y decir, la raíz de mayoría de los conflictos en los matrimonios es que el esposo o la esposa
no se somete a Cristo. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque nuestra primera relación, la que debe de ser más importante, está quebrantada. Ahí está el problema. Por eso caemos en pecado. Porque mi relación con el Señor Jesús no está bien. Quiero componer mi matrimonio, pero no hay relación entre ti y Cristo. Porque si los dos ponen sus ojos fijos en Jesús, no en sí mismo. Porque te voy a decir, es fácil aventar lodo. Es fácil. No, pero es que ella hace. No, pero es que él. Pero no hay ganancia en eso. Matrimonios fracasan por no pasar tiempo en la palabra de Dios. No buscan o quieren hacer la voluntad de Dios. No se motiva uno al otro en la fe. Y como vemos que los dos serán una sola carne, pero fíjate, esto no quiere decir que deben de actuar en la carne. Debemos, en el temor de Dios, someternos unos al otro. Es en el Espíritu que debemos de responder. Pero si no conocen al Señor, te voy a decir, es imposible estar de acuerdo. Esto ya es un yugo desigual. Si no están casados, no deben de unirse. No debes de casarte con un incrédulo. Tan sencillo así. No, pero es que yo lo puedo cambiar. No. Nada más porque dicen que son creyentes, no necesariamente lo son. Yo siempre les digo, el consejo que siempre les digo, espérate, ve si hay fruto en sus vidas. Y nada más porque son creyentes también, entiende esto, no quiere decir que este es el creyente que Dios tiene para ti. Se tiene que confirmar, y eso solamente es a través de tiempo. Deja preguntarte, si estás soltero, soltera, la persona que estás viendo, consejo que le puedes dar a tus hijos, a tus nietos, a tus nietas, camina con el Señor, ¿estás sirviendo en la iglesia? ¿Cuántos años tiene asistiendo en la iglesia? Porque si te voy a decir esto, si sirve a Dios, te va a servir a ti. Pero si no sirve a Dios, no tiene sus ojos fijos en el Señor. Busca la voluntad de Dios y ve si este varón o varona es la que Dios tiene para vos, para vosotros. 2 Corintios 6, 14 al 18 dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Fíjate el cuadro que pinta. No tienen nada en común. Quizás una atracción física, así sí te lo creo. Dice el versículo 15: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré tu Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si eres un hijo o hija del Dios Todopoderoso, no tienes nada que ver con el mundo, con el incrédulo, con la oscuridad. Absolutamente nada. Y me encuentro familias, están preparando gran matrimonio y no se pueden casar ni en esta iglesia ni en la iglesia de la otra persona. ¿Por qué? Porque es un yugo desigual. Pero aún lo van a hacer. Quizás no es la voluntad de Dios, pero están forzando la mano de Dios. La van a hacer la voluntad de Dios. Pero ahora vas a tener que vivir con las consecuencias de tu decisión.
Porque si te esperas en el Señor te va a dar lo mejor, lo que Él tiene para ti. Amén. Yo sé, ya la mayoría de ustedes están casados, pero estos consejos muy importantes. ¿Para quién? Para nuestros hijos, para nuestros nietos, para compartir la verdad con ellos. Vemos que como creyentes, si verdaderamente estamos buscando a Dios y queremos ser obedientes, nos estamos sometiendo a Cristo y a su voluntad. No vamos a desobedecer la palabra de Dios y querer establecer un hogar, un matrimonio que está en desobediencia a su palabra, a lo que Él ha dicho. Te voy a decir, esto es comenzar un matrimonio con una batalla interna, es decir, una guerra civil. Sí, claro, que puede haber una atracción física, ya se los dije, y muchos dicen, no, pero es amor. Es una atracción física, es lo que es. Pero no es verdadero amor, porque el verdadero amor es de sacrificio, es de rendirme a Cristo Jesús. Y si Él es mi Señor y Salvador, voy a ser obediente a Él. Reconocer que no me puedo unir a esta persona. No va a haber paz en ese hogar, ni con Dios, ni con la pareja o con tu cónyuge a ese punto. ¿Por qué? Porque uno cree y el otro no. Ahora en esta situación te voy a decir, es imposible someterse al señorío de Cristo en el matrimonio. No pueden orar juntos, no pueden leer la palabra juntos, no pueden identificarse como uno ante Dios, porque están divididos. Son una sola carne, pero no caminan en el Espíritu. Sinceramente, ¿cómo pueden? No pueden buscar la voluntad de Dios en su palabra. Porque la mitad, los dos eran una sola carne, la mitad, la otra mitad no cree. Hasta pierden la bendición de servir juntos en la iglesia. No habrá armonía en nuestro hogar. Bien sabemos que Dios, fíjate, Dios nos puede perdonar todo pecado. Gracias, Señor. Gracias que nos puede perdonar todo pecado. Nos ama tanto que nos puede perdonar, nos quiere perdonar, pero esto no quiere decir que no va a haber consecuencias por nuestra desobediencia o nuestros pecados. Si te casaste en desobediencia, o quizás viniste a los caminos de Dios después de que ya estabas casado o casada, te voy a decir, es mi petición, y me oyen todos los domingos y miércoles, orar por la salvación de todo aquel que no cree. Que acepten al Señor como su Salvador. Es lo que debe de pasar en ese matrimonio para que haya una reconciliación con Cristo Jesús. Pero si no estás casado y te encuentras en una relación impropia con un incrédulo, una incrédula, y estás escuchando este mensaje, te voy a decir, es tiempo de separarte. Es tiempo de buscar a Dios. Esperar a Él. Como les dije, los regalos de Él son mucho más mejores de lo que nosotros nos podemos imaginar. Así que la persona que Él tiene para ti va a ser mucho más mejor de lo que tú puedes escoger. Porque nosotros vemos la apariencia y el exterior, pero lo que no podemos ver es el corazón. Y Dios tiene la persona que va a traer a tu lado. Amén. Bueno, el rol de la esposa. Fíjate lo que dice el versículo 22. Eso fue el versículo 21. Nos enfocamos en el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esta palabra de sujetas es un término militar que quiere decir ponerse en su propio rango. Es fácil de entender. Dios tiene un lugar para todo, todo. Él tiene varios niveles de autoridad
Él ha ordenado que el hombre sea la cabeza de su hogar y que el marido se someta a él, a Dios. El marido se debe de someter a Dios. Y es como funciona esta relación. El hombre se somete a Dios y la mujer se somete al hombre, su esposo. Es como debe de funcionar el hogar. Pero al ser la cabeza, quiero que entiendan, varones, no quiere decir que eres el dictador, que lo que yo digo se hace. No es la idea aquí. Fíjate, es ser y expresar una relación con amor sometiéndote a la autoridad de Dios. Porque me someto a Dios, debo de hacerme más como Cristo, humilde. No esa autoridad, te digo que no. Ese machismo que existe de nuestra cultura, eso va en contra de esta idea. Pablo, fíjate, continúa con esta idea de someterse. Recuerda que dijo, ya comenzó, antes de entrar al matrimonio, dice, someteos unos al otro en el temor de Dios. No podemos olvidar esa parte. Muchos nunca enseñan esa parte con esta sección. Luego comienzan aquí con las casadas, sométanse. No, pero nos debemos de someter también uno al otro en el temor de Dios. La idea aquí es que debe de haber armonía. Pablo, fíjate, nos da dos razones por este mandamiento. El versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que la primera razón es el señorío de Cristo Jesús. Varones, te voy a decir, es más fácil que ellas se puedan someter bajo la autoridad que Dios te ha dado si tú te estás sometiendo a Dios. Pero si tú estás actuando en la carne y quieres ser ese dictador, ellas van a resistir y no se van a someter. ¿Por qué? Porque ven las decisiones que estás haciendo. Ven que no estás buscando de Dios. Ven que no estás haciendo a los estudios bíblicos. Ven que no estás buscando consejería en la palabra ni con hombres piadosos. Comienza con nosotros, varones. El versículo 23, segunda razón por este mandamiento. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cuando la esposa creyente se somete al señorío de Cristo, su Salvador, no va a tener dificultad sometiéndose a su esposo. ¿Por qué? Porque ha puesto a Cristo. Cristo es número uno en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio. Él o ella no es número uno. Ese lugar le pertenece a Dios. Mi esposa sabe que ella es número 2, pero yo también sé que yo soy su número 2. ¿Por qué? Porque Dios es primero. Amén. Esto no quiere decir que ella se ha hecho una esclava, porque el varón o el esposo también se tiene que someter a Cristo Jesús. Y es cuando hay armonía en el matrimonio, cuando los dos se someten al Señor. Existe una armonía. No hay esas bardas, muros, defensas que me tengo que proteger porque se va a abusar de mí. ¿Por qué? Porque miro que se está sometiendo a Dios. Una vez más, versículo 21, someteos unos a otros en el temor a Dios, de Dios. Cada creyente, hombre o mujer, esposo o esposa, se tiene que someter a Dios. Pero en el rol como esposa también someterse a su esposo. Versículo 22 al 24, esposas se someten bajo la dirección de sus esposos. Versículo 25 al 33, esposos se someten a sus esposas en amarlas, en cargar las cargas del hogar y en haciendo sacrificios por las necesidades. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos. No que los maridos la forcen, ¿no es lo que dice? No podemos forzarlas a someterse porque no dice esto. Hay que entender esto en este día.
Sumisión es una decisión voluntaria. Voluntaria. Es la decisión de ella obedecer la palabra de Dios o no. No la puedes forzar, no las podemos forzar. Es como decir que vas a forzar a tus hijos a obedecer los 10 mandamientos. Es imposible. Pero fíjate, sumisión, tenemos que reconocer que es una actitud de corazón. Fíjate que uno puede ser obediente, pero aún no someterse en corazón. Les he dado este ejemplo muchas veces a través de los años. Al niño le dices, siéntate, siéntate. Y te va a responder, me voy a sentar, pero estoy parado adentro. No se está sometiendo. Esa es rebelión adentro del corazón. Personas pueden, en apariencia, pero adentro hay una rebelión. Entonces, sumisión es un mandamiento porque Dios lo ha dicho. Es lo que Él ha dicho. En su sabiduría, Dios sabe lo que es lo mejor para el matrimonio. Él sabe esto. Él sabe que puede haber armonía y que puede funcionar un matrimonio muy bien. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Para que este matrimonio esté contento y sea completo, Él nos está diciendo, primero nos tenemos que someter uno al otro en el temor de Dios. Poner a Dios primero en nuestros matrimonios. Sumisión no es o quiere decir que la esposa sea inferior al esposo. Sumisión tiene que ver con orden y autoridad. Es la orden como Dios, como en el ejército. Estuve en el ejército por muchos años. Existe un cabo, un sargento, un capitán. El cabo quizás es una persona muy, muy buena, mucho más que el capitán, pero sigue siendo un cabo. Este es su rango. Es su lugar. Y él reconoce la autoridad, tanto la propia orden. Es todo lo que es. Es la misma idea aquí. Hasta fíjate, Cristo Jesús se sometió bajo la voluntad del Padre. No hay nada degradado de someterse bajo la autoridad. Yo les dije la semana pasada y se lo sigo diciendo, soy el asistente de Pastor Terry. Soy su segundo. Está bien. No, ¿por qué? Porque ese es mi rango, ese es mi lugar. Es donde Dios me ha puesto. No es para hacerme más, porque ese no es mi llamado. Y es lo mismo. Tenemos que reconocer la autoridad y la propia orden de Dios. Esposo y esposa deben de ser una pareja. No es de estar en competencia. Tengo que decir lo obvio aquí. Que dice a sus propios maridos, porque regresamos a la idea del machismo, que todas las mujeres se tienen que someter. No es lo que la palabra enseña y no es lo que dice. No a todo varón, a tu esposo, a sus propios maridos. Si una hermana se está sometiendo es porque ella ha escogido someterse al Señor, al señorío del Señor, y es una verdadera bendición a las personas aún alrededor de ella. Hay armonía, hay paz en su corazón. Hoy en día quieren menospreciar el rol de una madre, el rol de una esposa en el hogar. ¿O es todo lo que haces? ¿Por qué no trabajas? Eso es un ataque a lo que Dios ha creado. La orden como Dios ha creado estas cosas. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuando una hermana se casa, la única manera que se puede completamente someterse al Señor es en someterse a su esposo. Eso es importante aquí. Reconocer esto. ¿Por qué? Porque he conocido hermanas a través de los años que son verdaderamente una gran bendición y se ve en sus matrimonios. Pero también en decir esto he conocido lo opuesto. Hermanas que dicen que son siervas de Dios. Y dije que lo dicen porque dicen, no, pues soy una sierva de Dios. Una humilde sierva de Dios. Y no se someten a sus esposos y su testimonio no refleja lo que sus palabras dicen.
está operando en contra. La voluntad de Dios, fíjate, es que las casadas se sometan a sus propios maridos como al Señor. Cuando la autoridad no se respeta en el hogar, te voy a decir, mucho menos se va a respetar afuera del hogar. Y luego vemos a nuestros hijos completamente descarrilándose y no entendemos por qué. Si nos vamos en contra de lo que Dios ha dicho, esto es rebelión. Rebelión contra la autoridad y lo que Dios ha establecido. Romanos 13:1-2 dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, porque la esposa se somete al Señor, es la razón por qué se puede someter a su esposo. Pero ya como les dije, hermanos, es mucho más fácil para ella someterse bajo ti si ella ve que te estás sometiendo tú mismo a Dios. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque está confiando ella en Dios, y el mismo espíritu que opera a ti, opera en ella, trae armonía. Hay paz en el hogar. Pero si estás haciendo decisiones con los compadres, no consultando a Dios, no buscando en su palabra, va a haber una batalla, resistencia. Le va a pedir más y más a Dios por ti. Pero fíjate, en eso, cuando uno lo hace en la manera que Dios lo ha dicho, en eso ella tiene la confianza que estás buscando la voluntad de Dios. Tan importante. Y en decir esto, una vez más, es mucho más fácil porque ella sabe que tiene un esposo que está orando. Tiene un esposo que está compartiendo la palabra de Dios con su familia. Y porque busca la voluntad de Dios, lo hace más fácil y posible para que ella misma sea obediente. Pero cuando el varón se está descarrilando y haciendo sus propios planes, conflicto. Te voy a decir, en realidad la única razón por qué todos nos podemos someter a toda autoridad es porque tenemos una relación con el Señor Jesús. Y esto es lo que Dios desea de nosotros. Es la orden propia de Dios. Y en decir esto, fíjate, la orden propia de Dios en el hogar, en el matrimonio, es así porque tiene que ser así, porque el pecado tomó lugar en el jardín de Edén. El resultado del pecado, fíjate, sería una falta de armonía en una relación matrimonial. La mujer fue engañada por Satanás, la serpiente, y el hombre desobedeció los mandamientos de Dios. Dios pronunció juicio sobre ellos. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y qué curioso, multiplicará en gran manera los dolores de tus preñeces. El dolor de parto, de nacimiento. Este es uno de los castigos, o podemos decir, de las consecuencias del pecado. Y dice: con dolor darás a luz a hijos, más bien dicho, con gritos de dolor, ¿no? Y yo les digo, por experiencia personal, si vas a estar al lado de tu esposa, quítate el anillo, porque te va a aplastar la mano como no te imaginas en ese día. Pero fíjate, para cumplir el castigo, como tener gran dolor, como si esto no fuera lo suficiente. Luego dice: y tu deseo será para tu marido. ¿Y cómo se ha malinterpretado esta porción de escritura? Necesitamos que entender: deseos te reinará, dominará, controlará, de seguir. Y todo esto es para decir que será un conflicto en tu vida.
hablando con la mujer. La idea es de una batalla adentro de ti. Porque muchos no pintan un cuadro aquí muy, muy bonito diciendo lo que acabo de decir, porque ellos te dicen, tendrás deseos de él, lo amarás por siempre. Pero no es lo que está diciendo aquí, porque te voy a decir una vez más, regresamos a la idea de sumisión. Sumisión no es natural. En el estado caído que estamos, como todos pecadores, no es lo natural. El someterte no es lo natural. Como si fueras a decir, oh sí, déjame someterme debajo de mi esposo. No lo he oído. No, no es natural. La única manera que lo pueden hacer es en el Espíritu Santo. Es en el Espíritu Santo. Y fue en la caída de la humanidad, en desobedecer a Dios, que el resultado es el deseo pecaminoso de que la mujer quiere controlar y dirigir el matrimonio y la familia. Ahí está el conflicto. La mujer quiere tomar el rol de ser la autoridad en el hogar. La mujer que no se está sometiendo a Dios no va a encontrar el propio diseño que Dios creó. Y la única manera de hacerlo es en Cristo Jesús. Por eso dice aquí, y Él se enseñoreará de ti. ¿Por qué? Porque varón, tienes que ser el varón. Tienes que ser el líder espiritual de tu hogar. Te tienes que levantar y ser obediente a Cristo Jesús. Pero muchos se quieren hacer perezosos. No, es mejor que ella tome el control. Pero el hogar está fuera de orden. No es como la manera como Dios lo creó. Dios ha creado su propia orden. Y es increíble lo que ha hecho el pecado con la propia orden de Dios. La mujer quiere ser la líder y no debería de tomar ese rol en el hogar. Ay, pero pastor, no lo conoce, es bien perezoso y no quiere hacer nada. Sí, yo sé. Esa también es parte del pecado. Nos vamos a enfocar eso la semana que viene. Así que miro muchos varones en esta noche. Espero que estén aquí la semana que viene. Pero fíjate, el hombre que debe de ser el líder no lo quiere hacer. Esto es ser perezoso por la parte del hombre. No, pero si es que está contenta, estamos todos felices. No debe de ser así. Y se ve más y más. Más y más el hombre se hace más perezoso, no le importa, mientras la mujer sea asertiva, fuerte y dominante. Y es lo que el mundo quiere. Es como quieren que sean las mujeres. Pero esto no es bíblico. Es el esposo que debe de ser el líder y solo podemos cumplir el rol en el Señor en sed llenos del Espíritu Santo. Pero si no eres lleno del Espíritu, no estás buscando de Dios, ¿por qué crees que tenemos la lista de melón? La honey-do list, ¿no? Necesito que hagas esto, esto y esto y esto, porque la mujer está viendo todo lo que se necesita hacer en el hogar. Y le está haciendo la lista al varón. Pero varones tenemos que despertar y levantarnos. Ser llenos del Espíritu. Caminar en victoria. Caminar juntos para traerle gloria y honra al Señor. Colosenses 3:18 dice, casadas, estéis sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y fíjate lo que ahora dice el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El marido es la cabeza. No puede haber dos cabezas en la casa. Y noten que no dice marido cristiano. Pero verdaderamente hay armonía cuando los dos se someten a Dios. Ay, pero pastor, yo no soy la cabeza, yo soy el cuello que le ayudo. No. Pero es que no conoces a mi esposo, no es muy inteligente.
No sabe. No, pues yo no estoy tan seguro de eso. Fíjate, te convenció a ti casarte con él, ¿no? No todo el tiempo el líder va a ser la persona más inteligente, más sabia o capaz de cumplir lo que está a mano. Pero cuando trabajamos juntos, vamos a salir adelante. Cuando obramos en contra, quedamos cortos. Y la vida se nos puede hacer más fácil. Mira tu matrimonio y pregúntate, ¿es lo mejor que puede ser mi matrimonio? ¿O puede mejorar? Porque si puede mejorar, te voy a decir, invita al Señor que sea el centro y el enfoque de tu matrimonio. Dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Fíjate, libertados somos en el Señor, en nuestro Salvador. Pero Jesús pagó el precio por la iglesia, se sacrificó por ella. Y esto me dice que Jesús se humilló, dio su vida por nosotros. En humillarse nos demuestra que nosotros, varones, debemos de hacer lo mismo. Humillarnos. No vamos a tener todas las respuestas, pero te voy a decir, es importante tomar nuestras esposas en cuenta, pedirles su opinión, platicar con ellas, escucharlas. Ellas tienen mucha sabiduría y tenemos que escucharlas. Verdaderamente somos bendecidos con ellas. Proverbios 18:22, Nueva Traducción Viviente, dice así: el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. ¿Has recibido favor del Señor y ya dejas de buscar al Señor? Wow. Si hemos recibido favor del Señor, hemos sido bendecidos por Él, hay que dar gracias por ellas. ¿Cuándo es la última vez que diste gracias por ella? Y reconocer que su opinión tiene valor. Somos bendecidos en tenerlas. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La iglesia, fíjate, es el cuerpo de Cristo y podemos hacer planes, podemos tener conferencias, programas, pero aparte de Cristo, no va a funcionar. No va a haber fruto. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Me hace entender que habrá fruto cuando las casadas se someten a sus maridos en todo. Ahora bien, sabemos que hay una autoridad más alta que el esposo. Esa autoridad es Dios. Y lo digo, ¿por qué? Porque a través de los años he conocido varones que prohíben a sus esposas venir a arrimarse al Señor o venir a la iglesia, en asistir a la iglesia, en leer su Biblia, tener compañerismo o juntarse con hermanas a orar. Y te voy a decir, este varón que ha hecho esto se ha cruzado la raya, se ha sobrepasado su autoridad. Entonces, ¿a quién se debe de someter la esposa? Te voy a decir, muy fácil, a Dios, porque Dios es número uno. No es el rol del esposo prohibir en ese caso. No debe de ser. Pero también un esposo que se ha cruzado la raya cuando demanda que su esposa, fíjate, se ponga a tomar con ella, salir con él y que cubra sus pecados, que eche mentiras. Se está pasando más allá. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Obedecer a Dios primero. Si él quiere invocar la ira de Dios allá, eso es entre él y Dios, porque es lo que va a hacer. Y hay veces cuando la disciplina viene, por eso les digo, hay veces quítate, hazte un lado, porque Dios va a disciplinar.
Nuestra actitud a la autoridad dice mucho de lo que creemos. Es nuestro testimonio que es demostrado a través de nuestra actitud. Hay que tener cuidado y respeto en la manera que respondemos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Nos hemos pasado de tiempo, pero aquí terminamos por hoy. ¿Qué es la aplicación aquí? Anoté más de 6 puntos. La mujer que se somete a Dios va a respetar, confiar, apoyar, aceptar, admirar y someterse a su esposo. Yo sé que esta sección habla con las mujeres, pero todos tenemos una responsabilidad en nuestros matrimonios. Es la razón por hacer estas preguntas. Segundo, sed llenos del Espíritu trae armonía a nuestras relaciones, especialmente en mi matrimonio. ¿Nos estamos ayudando a crecer y ser más espiritual? 3, el matrimonio es creado para tener compañerismo y no estar solos. ¿Pero nos tomamos en cuenta? ¿Nos apreciamos? ¿Nos entendemos mejor? ¿Estamos enriqueciendo nuestro matrimonio? 4, ¿le agrada mi matrimonio a Dios? 5, ¿me estoy sometiendo a Dios y a la autoridad sobre mí? 6, ¿me estoy sometiendo a mi esposo como al Señor? Cada estas preguntas nos podemos hacer cada uno de nosotros. Pero fíjate, si quieres hacer cambios en tu vida, siempre comienza en reconocer la condición en que estamos. ¿Quieres cambiar? Yo te digo, arrímate al Señor. Arrepiéntete. Arrepentirnos quiere decir un cambio de dirección. Es lo que quiere decir. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar que va a haber diferentes resultados. Eso es locura. Tiene que haber cambios. Y te voy a decir en esta noche, ese cambio comienza aquí, hoy, en esta noche. Arrímate, ven y ora. Haz los cambios necesarios en tu vida. Pon a Dios primero.